Perdóneme, Luis Ernesto, perdóneme que además, está hablando en este momento en directo desde Medellín. El expresidente Álvaro Uribe, su primera declaración. Transmitía al público las deliberaciones de la Corte Constitucional. Estas conductas que violan ampliamente el reglamento de la Corte le quitan toda la validez moral al fallo de tutela que debió ser anulado. Las diferencias entre la indagatoria y la imputación son muchas. En la indagatoria hay una serie de preguntas. En la imputación presentan los hechos relevantes y las normas jurídicas presuntamente violadas. Animadversión de algunos magistrados en mi contra. Los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro Caballero, al adelantar la investigación en contra de mi persona, negaron a mis abogados la existencia del proceso. Estos magistrados nunca me permitieron versión libre. Conocí el proceso cuando me llamaron a indagatoria. Entre julio de 2018 y agosto de 2020, estuve en libertad cuando, al decir de los magistrados, soy una persona peligrosa para la sociedad. Entre el llamamiento a indagatoria y la indagatoria transcurrieron casi 15 meses. Y entre la indagatoria y la medida de privación de la libertad hubo otros 10 meses. Consideraron que yo soy un peligro para la sociedad, pero me tuvieron en libertad todo ese tiempo. Los magistrados Barceló y Hernández, en clara violación a los principios éticos de la justicia, siendo el primero presidente de la Corte, agitaron ampliamente el caso contra mi persona en medios de comunicación. El magistrado Barceló se atrevió a llamar a un programa radial a decir a quienes allí intervenían que yo había renunciado al Senado para evadir la Corte porque ellos me tenían agarrado. Los magistrados Barceló y Hernández agitaron en un programa de televisión de la mayor audiencia el caso contra mi persona. El magistrado Castro Caballero, al terminar su periodo en la Corte, asumió el poder de unas personas que me conocen. Estas personas le dijeron que tenían buen concepto mío, que porque este proceso contra mí, con ligereza contestó que porque yo tenía varios teléfonos. No he tenido sino uno. Los 3 magistrados que adelantaron el proceso contra mí participaron en la elección de los magistrados que me pusieron preso. Hoy, el magistrado Barceló, el ex magistrado Barceló, ante los mismos magistrados que contribuyó a elegir, los que me pusieron preso, según informes de medios de comunicación, defiende políticos. El ejercicio profesional del doctor Barceló como abogado litigante es buscar ante los magistrados que ayudó a elegir la condena de políticos como mi persona y la absolución de otros. En el medio de abogados y la justicia se conoce la animadversión del magistrado Luis Hernández contra mi persona. El magistrado Hernández acaba de terminar su periodo en la Corte y fue promotor de la elección de la nueva fiscal, que se eligió también con el voto del magistrado Hernández. Además, el nuevo fiscal coordinador de fiscales ante la Corte actuaba como magistrado auxiliar del magistrado Luis Hernández. La nueva fiscal general de la Nación, además, ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa. Fue su segunda en la misión de Guatemala, que yo critiqué bastante. No obstante, mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al ministro de Defensa en este tiempo del gobierno Petro, para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo. Además de las causales taxativas de impedimentos, también hay causales éticas en las circunstancias políticas de Colombia.
El magistrado ponente de mi encarcelamiento, César Reyes, trabajó con el gobierno Santos en el proceso de La Habana, del cual yo fui uno de los más... Escuchan ustedes al expresidente Álvaro Uribe. Esta es la primera declaración después del llamado histórico de la Fiscalía a juicio, un juicio que todavía no se sabe cuándo va a comenzar. En esta etapa, Felipe, Uribe está desde el ubérrimo hablando, como usted lo escucha, leyendo esta declaración. Esta debe ser la sala de su casa, en etapa de desacreditar a todos los implicados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya habló de la fiscal, del ministro de Defensa, de los investigadores. Etapa esta muy personal de Hernando todavía. Barreto, Néstor. Hernando Barreto fue magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, en el despacho que conoció, entre otras cosas, el proceso del expresidente Uribe. Mi único afán fue clarificar los informes que me llegaban de manipulaciones de políticos para afectar mi reputación. El famoso testigo Monsalve, puesto preso y condenado por la justicia, secuestro y otros delitos durante el gobierno que presidí, dio la declaración al senador Cepeda en contra de mi hermano y de mi persona, 14 años después de haber terminado mi periodo como gobernador de Antioquia. En otro proceso dijo que no me conocía y además nada declaró en mi contra. Otro testigo, Alberto Guerrero, alias Pequintá, puesto preso y condenado por la justicia durante el gobierno que presidí, también le declaró al senador Cepeda. Expresó ante la fiscalía que lo que sabía de mí era por rumores que había escuchado. Es evidente la amistad del senador Cepeda con el testigo Monsalve. Por lo menos están en evidencia 7 reuniones entre ambos. Además, está probado y no refutado que el senador Cepeda intervino para que al testigo Monsalve no lo trasladara a la cárcel de Valledupar. Prueba de que nunca tuve interés en buscar al testigo Monsalve es que entre 2011, cuando le dio esa declaración al senador Cepeda, y 2018, nadie lo buscó en mi nombre. Cuando en 2018 fue informado de que ese testigo se quejaba de haber mentido contra mi hermano y contra mí, pedí al abogado Cadena que verificara esto. Como lo he dicho a lo largo de estos años, buscar en contra de mi reputación. Es el expresidente Álvaro Uribe ya hablando sobre el tema del fondo, que es el soborno a los testigos y el fraude procesal. Para interceptar mi teléfono. ¿Cómo lo acredita? Que después de que el operador dijo que aparecía la voz mía y no la de la persona cuya interceptación ordenaron, la Corte ordenó que continuara. Esto es premeditación. Unas interceptaciones ilegales a mi teléfono no han tenido ningún efecto frente a los magistrados que las ordenaron y mantuvieron. Todas las pruebas que se recaudaron se enviaban a la Corte, sin modificaciones y sin ediciones. Incluso para que no hubiera modificaciones, se mandaban las que estaban en manuscritos. Sin embargo, la Corte presumió que eso se le mandaba para inducirla a engaño. Siempre pedí la verdad. Nunca pedí mentir ni callar. El pedido de verdad, que obra reiteradamente en las intervenciones, en las comunicaciones ilegalmente interceptadas, llevó a la Corte a presumir que eso era una apariencia de mi parte, una simulación. Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia. Jamás se me ocurrió llamar al magistrado Álvaro Hernán Prada, entonces representante a la Cámara, para que me ayudara en este caso.
A él lo abordaron en Neiva con una razón del testigo Monsalve. Inclusive en esta etapa, en la actual etapa, mi defensa presentó sábanas de llamadas telefónicas que indignado lo habrían llamado. Jamás he involucrado personas a delinquir, menos a personas de la edad de mis hijos. No conozco a Juan Carlos Sierra, el Tuzo. Lo extradité. Las visitas de Cepeda y Piedad Córdoba a cárcel de Estados Unidos son hechos que han tenido notoriedad. Además, con otros paramilitares que han estado recibiendo esas visitas como Mancuso. También han tenido notoriedad que le preguntaron a los paramilitares extraditados por presuntas relaciones mías con el paramilitarismo. Además, ofrecieron beneficios. ¿Qué diferencia en el tratamiento? A mis acusadores les permiten de todo y a mí me acusan sin pruebas por soborno de testigos y engaño a la justicia. Ha quedado claro en este proceso el origen de las menciones que han hecho personas sobre el fiscal Montealegre, cuya rabia política contra mi persona y mi familia también es notoria. Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces, que le perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con la FARC, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido. Con todo esto coincide la traída de Mancuso, a quien yo extradité. Ha sido tanta la manipulación en mi contra que el señor Mancuso no quiso declarar en mi caso, sacando disculpas inaceptables. Tampoco declaró Monsalve ni la supuesta víctima de Yanira. Pero las declaraciones de Monsalve y otros en el juicio contra el doctor Diego Cadena habrían sido más que suficientes para que la Fiscalía desestimara cualquier posibilidad de acusarme. Quieren y necesitan igualar a quien hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes. ¿Dónde están las pruebas contra mi persona? No tienen pruebas para desmentir que el doctor Andrés Arias me dijo en un juzgado de Estados Unidos que en la cárcel donde él se encontraba, personas extraditadas por mi gobierno afirmaban que el caso contra mi hermano era una venganza por la extradición. ¿Acaso yo le inicié el tema al doctor Andrés Arias? No tienen manera de negar que el doctor Abelardo del Espriella, por pedido mío, simplemente confirmó esas versiones con los presos. ¿Acaso yo manipulé al doctor del Espriella? No tienen una sola prueba para decir que yo inicié o manipulé a los presos de Miami. Estas personas, en documento apostillado por el Consulado de Colombia, ofrecieron a la Fiscalía declarar sobre el caso de mi hermano y sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, que está en la impunidad, como también está en la impunidad la financiación de Odebrecht a Santos. Reclamo que esas declaraciones la justicia nunca las recibió. No tienen manera de desmentir que fue Vicky Jaramillo, sin intervención alguna de mi parte, quien me informó sobre el propósito del preso Monsalve de corregir la mentira. Por eso pedí al doctor Cadena la verificación. Para acusarme, ignoran que jamás inicié ni concebí ni ordené ofrecer beneficios a presos, menos para que callaran o mintieran. ¿De dónde sacan que yo determiné, con la ayuda de personas, para que se sobornara a testigos o se engañara a la justicia? Mi único antecedente con Juan Carlos Sierra el Tuzo fue extraditarlo. Según la acusación, en este caso yo habría manipulado a Juan Carlos Sierra o a quienes me informaron sobre sus comentarios de la visita
de los doctores Cepeda y Córdoba a la cárcel, donde pidieron información de mis vínculos con los paramilitares y ofrecieron beneficios. Me acusan, a pesar de las reiteradas afirmaciones. Bueno, ahí está Felipe, el expresidente Álvaro Uribe, desde Montería, desde su casa en el Ubérrimo, hablando sobre su proceso. Creo, Felipe, que lo que acaba de decir